Claro que la relación con los muebles viene de antes de tener la formación con arquitecto. Y viene porque yo tenía como cierto gusto por la carpintería desde siempre y me interesaba fabricar cosas. Entonces siempre tenía eso latente de hacer otras cosas que no son netamente arquitectura, aun cuando como yo sentía en ese momento que lo que quería hacer cuando salía de la universidad era como ser un arquitecto como tradicional en el fondo, de hacer obra, tener obra y proyectos ideales en el fondo. Y después cuando uno sale te das cuenta que eso no existe, que tenéis que hacer las cosas que podáis hacer. Ahora soy mucho más consciente de lo que significa construir lo que uno diseña en el fondo. Primero hay una economía en el fondo y hay una oportunidad de uno construir lo que hace, que en un encargo uno puede en el fondo tener el trabajo de diseño y tener el trabajo de construcción y como rentabilizar esos dos procesos. Dos, hay una economía también en tiempo, que en el fondo si yo diseño algo y lo mando a hacer a otra persona, necesito darle cierta información, que podría ser plano, para que lo construya según lo que yo pienso. Y si yo soy las dos personas, como no hago eso y paso directo. Y el tercer punto, que es como que más me interesa, que en el fondo uno estando en el proceso de construcción puede como volver atrás al diseño permanentemente y tiene capacidad de reaccionar según lo que va surgiendo. Porque en cualquier cosa que uno diseña, siempre cambia algo en la construcción, o hay cosas que aparecen que tú no estás viendo cuando estás pensando lo que estés diseñando. Me interesa la parte de la construcción porque creo que yo me puedo desenvolver mejor en ese ámbito del diseño cuando estoy construyéndolo. Que es como me fluye el diseño cuando estoy como el plan ideal es como siempre tener un prototipo de algo, pero al final nunca sucede eso, como que uno hace cuando tiene que hacer la cosa. Pero yo lo veo como un proceso junto, no lo veo como dos cosas separadas, entonces lo veo como ese es mi sistema para diseñar, que es de fondo con la construcción ese misma. Y que todo está como cruzado en el fondo con el oficio de la carpintería, que no es diseño netamente, porque es técnica, pero es como esas cosas influyen o definen también el diseño, que son maneras de construir, maneras de, no sé, de hacer unión, como algo muy simple podría ser como formas de unir, formas de pegar, de cortar, no sé. Al principio tenía mucho interés en como de todo lo que hiciera yo fuera algo nuevo, que algo es como un deseo que es muy difícil de que suceda porque con la cantidad de gente que está haciendo cosas, como que es muy probable, o sea, con la cantidad de gente que hace cosas y con la cantidad de información que uno ve sobre cosas que están haciendo, como que hay unas influencias que tú no eres consciente, pero que están siendo, que suceden en el fondo. Entonces, al principio yo tenía muchas ganas de ser como innovador en términos estéticos de diseño, pero donde ahora me interesa más desarrollar es como que los objetos sean de calidad y que no sean algo desechable, como que puedan durar. Y eso también ahora también lo estoy mezclando con la como reutilización, que hay muchos materiales que uno con técnica puede ponerlo en valor de nuevo. Que es el caso como de los palos con que hice los modelos de Atalaya, que en el fondo son basura, que solo el hecho de construir algo de cierta forma como que le da un valor, que es muy distinto al valor del material. Cualquier trabajo, o sea, cuando tú trabajáis independientemente necesitáis de algún tipo de redes para poder mostrar lo que hacís y también para conseguirte, o sea, lograr tener clientes y subsistir de lo que estás haciendo. Entonces, en ese sentido, siempre ha sido importante como estar en internet, como Facebook y Instagram. Y yo, cuando partí trabajando con los Gogos, que era el proyecto anterior, como nos preocupamos mucho de actualizar Facebook como todos los días, de hacer videos, de subir fotos, y eso nos permitió tener gente que está interesada en desde comprarnos a publicarnos proyectos, esas cosas. Las redes sociales es como que es el punto donde un proyecto que no era nada, que yo ni siquiera era consciente que tuviera como un interés, pasó a ser algo súper importante. Porque yo partí a Atalaya en un viaje a Valparaíso a un lugar donde era el galpón que se había comprado un amigo mío, que antes era una barraca de madera.
en el cerro Playa Ancha. Y yo fui a ayudarlo a como habilitar este lugar y como no había dónde sentarse, hice unos bancos. Y yo, cuando me fui ese día, era un domingo, y me volví a Santiago, le saqué una foto, porque en ese momento igual hubo como los otros amigos que están ahí, como que le pareció súper, le gustaron esos muebles. Les sorprendió como la inmediatez con que yo lo hice, porque solo con un serrucho y con un martillo lo hice como en muy poco tiempo. Y como que yo me di cuenta que como que a mí también me gustó, pero era algo totalmente improvisado lo que surgió. Y saqué una foto y la subí a mi Instagram. Tu éxito en Instagram son los likes. Y era la foto que tuve más likes. Entonces ahí como que me hice más consciente de que esto tenía como un interés más aún. O sea, siempre me interesa el proceso de construcción, o sea, involucro el diseño en el proceso de construcción, pero en este caso es otra forma de diseñar, que yo lo definí después como, eh, como carpintería e improvisación. Como que yo tomaba cierta madera y hacía unas operaciones de como suma, en el fondo iba juntando trozos de madera, y en el momento que ya estaba medio armado iba tomando decisiones si esto era, no sé, podía ser una mesita o podía ser un banco, o podía ser un banco con un respaldo o sin respaldo, y era totalmente improvisado. Y después de eso me volví a Santiago y como que me quedé dando vueltas y que era algo interesante y como que tenía interés de volver a hacer esto. Eso no pasó en corto tiempo, pasó hasta que me invitaron a una exposición que se llama Aria, que es como una exposición de diseño. Y eso fue como la segunda instancia de Atalaya. Y la segunda instancia fue hacer nuevas piezas, porque esas primeras piezas se quedaron en Valparaíso y yo volví a hacer piezas de nuevo, esta vez en Santiago, con madera que fui a buscar, de madera de descarte en Barraca, de Franklin. Y con eso construí como esta segunda serie de Atalaya, que había unos pequeños cambios, como que dejé el clavo como sistema de unión y pasé como a encolar y ensamblar trozos de madera. O sea, el objeto es muy rústico y muy bruto en su forma, pero encontraba que le sumaba al proyecto que las uniones de estas cosas, de esta pieza sean como de una calidad como de carpintería fina. Y después de eso, el dueño de la galería en Nueva York llegó a mi Instagram. Y el dueño de la galería es argentino y yo conozco a un curador de diseño en Argentina que conoce mi trabajo y ese como que conversaron ellos dos y él me presentó al dueño de la galería. Y ahí empezamos a conversar sobre la posibilidad de hacer una exposición a su galería. Y que la exposición contemplaba en el fondo el viaje y la construcción dentro de la muestra. Que yo iba a Nueva York y a buscar madera y ver qué sucedía cuando yo llevaba este concepto de carpintería de improvisación, buscaba materiales encontrados en Nueva York y trabajaba en Nueva York y cómo influye la ciudad, cómo influye como el contexto, la gente en el resultado de las piezas. Porque Atelier tiene como esos tres conceptos, que es, o sea, tiene como el concepto de viaje, de que yo voy a otro lugar a hacerlo, y el concepto de recolectar madera y de improvisar las piezas. Yo partí con un serrucho, un martillo haciendo las primeras piezas, después hice las segundas piezas paria, cambié la técnica a ensamble. Eso me llevó a trabajar con herramientas eléctricas para hacer cortes más perfectos y lijar y cepillar madera. Y en Nueva York hubo otro cambio de fabricación que como estaba, mi taller era un taller que yo iba a construir dentro de la galería. Había una exposición sucediendo mientras yo estaba construyendo las piezas y eso tenía que convivir junto. Hicimos con Juan, que es el director de Chamber, tomó la decisión de que no usáramos herramientas eléctricas. Y todas las piezas que yo hice, las hice con serrucho, cepillo manual, formón, taladro manual, ¿cachai? Sin electricidad. El inicio del proyecto no tiene cero pretensión de nada. Ni siquiera de hacer un mueble atractivo para otras personas. Estaba en un lugar donde no me podía sentar y tenía las herramientas y como las ganas de hacer algo a sentarme. Y eso era el objetivo de la primera cosa que hice.
por ciertos acontecimientos sucedió que pasé a hacer eso en lugares más importantes de arte, en el fondo. Y pasó a ser un objeto dentro de un galpón que está todo hecho mierda a un objeto de colección, en el fondo. Porque el fondo no es lo que yo hice ahí no fueron piezas de mobiliario para que alguien lo comprara para ponerlo en su casa. Es como alguien lo va a comprar porque le está viendo un valor como de colección, ¿cachai? Bueno, y volviendo quizás para atrás también, hay algo que aparte de la improvisación, de este como concepto de carpintería e improvisación y de que eran como espontáneas, hay algo en esas piezas que es la ambigüedad de la forma. Porque yo creo que en términos generales el mobiliario que todos tenemos en nuestras casas que usamos ya está demasiado resuelto. O sea, yo puedo diseñar una silla nueva, que estéticamente es una silla nueva, pero en el fondo la silla, que es una pieza de 4 patas, por lo general, con un respaldo y un asiento, es algo que ya está resuelto, como que no se puede innovar. Entonces, estas piezas son ambiguas y quiere decir que no cuesta clasificarlas en qué tipo de mobiliario es. Si es una silla, si es un banco, o podría ser una mesa. Y dentro de, ya si tú dices, esto es una silla, ¿cómo se usa esta silla? Igual yo puedo hacer como familias de objetos dentro de todos los atalares que yo he fabricado. O sea, ya porque estoy usando distintas tablas, nunca te va a quedar igual, aunque quisiera ir las mismas medidas, las mismas cosas, va a ser distinto porque hay una cosa material que es distinta. O sea, hay como distintas sistemas de muebles. Y eso es lo que exploré en el trabajo que hice en Chamber, que era este sistema que es una base gruesa con 2 patas por un lado y una por el otro, eso es un sistema. Después como no sé, las patas están cruzadas de otra forma, es otro. Si están ensambladas por los costados, es otro. Cada resultado distinto es una aproximación a un sistema distinto de uniones de piezas. Y eso también le da como la ambigüedad, y hay unos que son claramente como un banco y hay otros que tú no sabes que son mucho más ambiguos, y ahí como está esa mezcla, en el fondo. Una persona que se dedica a vender sillas, puede ser que tenga ciertas sillas que son un éxito, no sé, como en el caso chileno la silla Valdés, que quizás se va a vender eternamente mucho porque es un éxito de diseño y está como consolidado. Pero hay otros tipos de sillas que en el fondo se venden porque están de moda. Entonces hay una necesidad de cambiar los diseños para que se vea que es como lo que viene o lo que en este momento es lo que toda la gente quiere tener. Y en este caso es tratar de arrancar un poco de la estandarización del objeto y que sea algo